Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmani y hoy vamos a hablar sobre lo que es la ansiedad funcional en docentes. Pues verán, la ansiedad funcional no es no poder trabajar, es poder hacerlo todo pagando un precio altísimo. Un docente con ansiedad funcional cumple con su horario, planea, evalúa, responde mensajes, atiende a alumnos y padres, pero vive en un estado permanente de alerta. No se permite fallar, no se le permite descansar, o más bien dicho, no se permite descansar y no se permite parar. La ciencia ya ha documentado el estrés y la ansiedad en docentes y esto no siempre llevan a la incapacidad laboral, sino a un desgaste silencioso y progresivo. Un estudio publicado por la BMC de Public Health en 2025 analizó a 410 docentes universitarios y encontró datos alarmantes. Alta prevalencia del burnout, niveles moderados a severos de ansiedad y estrés, mala calidad de sueño, dolor físico frecuente, cuello, hombros, espalda baja. Lo más preocupante no es solo el diagnóstico. La mayoría seguía trabajando y la mayoría no estaba de baja. Eso es ansiedad funcional, el cuerpo y la mente gritando mientras el sistema aplaude que todo siga funcionando. La ansiedad funcional no solamente es un problema que podemos encontrar en México. Hay estudios en España, específicamente en La Mancha, en Castilla, donde las llamadas al defensor del docente aumentaron un 20% en un año, principalmente por ansiedad, estrés y conflictos escolares. En Murcia, un estudio reveló que el 87% del profesorado presentaba estrés elevado, un 77% de síntomas depresivos y uno de 4 docentes consumía psicofármacos para poder continuar trabajando. En China, tras reformas educativas recientes, docentes reportan ansiedad persistente, incluso cuando cumplían con los cambios exigidos, debido a sobrecarga y presión institucional. Una revisión sistemática mostró que entre el 38 y el 41% de los docentes presentan síntomas de ansiedad, muchas veces sin abandonar su puesto de trabajo. Tal vez como madre o padre piensas que el maestro solo da la clase, pero ese maestro también carga grupos numerosos. Y es que en muchas ocasiones, dependiendo del contexto, pues hay escuelas que manejan una gran cantidad de alumnos en un solo espacio. Por ejemplo, las escuelas rurales, donde casi no hay muchos profesores, hemos encontrado casos en los cuales hay maestros que llegan a dar todos los grados de nivel básico o nivel básico superior. Por ejemplo, a lo que quiero llegar es que encontramos escuelas primarias donde prácticamente un solo docente o dos docentes están impartiendo varios grados, lo cual conlleva un estrés grande para poder tener un gran control de grupo. Asimismo, cuando hablamos también de secundarias, imagínense, hay muchos alumnos que igual son atendidos por un solo profesor. Eso si hablamos de escuelas rurales, de escuelas públicas también encontramos el mismo problema. Y en alguna que otra escuela particular por allí podemos llegar a tener el mismo problema, debido a que pues muchas veces resulta más redituable llenar un salón con muchos estudiantes, porque esto implica que no vas a abrir otro grupo y por ende no le vas a pagar o no tienes que contratar más maestros. En cada ciclo encontramos que cuando hay un cambio de administración existen reformas en la forma de enseñar. En este caso, pues en México encontramos el caso de la SEP, que va cambiando algunos planes de estudio, que va cambiando terminologías, cada vez se piden formatos distintos. Ese es el ejemplo que podemos encontrar acá. Todo ello conlleva lo que son las exigencias administrativas, como mencionaba anteriormente, ¿no? Todo esto conlleva realización de planeaciones, también lo que viene siendo carga de calificaciones, evaluaciones, también estar revisando tareas. Asimismo, pues también encontramos que los docentes tienen que realizar, como mencionaba en 2 capítulos anteriores, pues prácticamente cuando son eventos, realizar lo que viene siendo decoración o prácticamente lo que es la planificación del evento. De igual manera podemos encontrar que los docentes manejan conflictos emocionales de alumnos, y es que no solamente termina allí. En muchas ocasiones ocurren situaciones en un salón y pues hay alumnos los cuales son un poco complicados de tratar, que no tienen límites y que esto conlleva poderlos llegar a corregir. Muchas veces, si a nosotros nos es complicado, en algunas ocasiones hay padres que también llegan a tener un montón de problemas para poder controlar a estos alumnos. Por ahí recuerdo el caso donde había un alumno que era solapado completamente por su papá,
hasta que superó un límite y prácticamente el papá vino a pedirnos ayuda de que nosotros le pusiéramos límites a su hijo. Curiosamente, cuando nosotros queríamos hacerlo, el papá lo venía a solapar por todo. Asimismo, no solamente son los alumnos los difíciles, muchas veces nos encontramos que también hay papás que son súper complicados y muchas veces el alumno es el reflejo de lo que hay en casita. Asimismo, los profesores sostienen el aula incluso cuando están emocionalmente agotados. Y es que todo esto que acabamos de mencionar conlleva a mucho estrés porque en varias ocasiones la gente no entiende que pues los docentes tienen, además de la carga de estar dando clases, de planificar, de estar manejando varios grupos, de estar tratando con los papás, también tratamos de sobrellevar lo que viene siendo las críticas por fuera, porque muchas veces, como se mencionaba anteriormente, las clases no solamente son venirse a parar y a dar clases. En esta visión que existe de algunas personas, creen que esto es muy fácil cuando realmente es muy complicado, ¿no? Entonces, pues podemos encontrar todo este tipo de situaciones. Hay estudios que muestran que la ansiedad docente impacta el clima emocional del aula, la relación con los estudiantes y la calidad educativa a largo plazo. Es por ello que es importante cuidar esta parte con el docente, porque empieza a haber fricciones y desgraciadamente no existe como tal un manejo de la inteligencia emocional. Y si bien somos adultos, muchas veces el docente pues necesita un apoyo extra, no se le puede cargar la mano del todo. Como he mencionado anteriormente, pues el docente también es persona y siente y pues tiene otras obligaciones. Entonces es importante que la gente pueda captar esta parte, porque al final de cuentas todos buscamos un mismo objetivo, que es que el alumno logre alcanzar todas las metas planificadas. Como lo mencionábamos, es importante también decir que cuidar a los docentes no es un favor, es una responsabilidad compartida. Muchas veces se trata todo de la educación centrada en el alumno, pero también si tu pieza importante, que es el docente que le va a pasar la información al chico que lo va a guiar, pues si no está bien el docente, lo demás no va a continuar. Entonces ahí se pide un poquito más de consideración. Y es que desgraciadamente con el afán en algunos centros educativos o bueno, en educación pública y privada, pues hay unos estudios por ahí que confirman que más horas de trabajo es más agotamiento emocional. Y es que desgraciadamente pues en algunas escuelas, con tal de ahorrar lo que viene siendo mano de obra, pues no se contrata a personas para poder delegar responsabilidad. Esto termina recayendo en el docente, quien nos ha encontrado por ahí en eventos en los cuales pues el docente tiene que estar y pasa a cumplir otras funciones que no le corresponden, todo ello fuera de horario laboral y obviamente no está remunerado. Asimismo, pues como lo mencionabas anteriormente, pues hay menor reconocimiento, lo cual lleva a menor sensación de logro. Y es que pues al docente no se le valora, el docente tiende a ser criticado. Como les mencionaba, nosotros como docentes tenemos una imagen que cuidar y se nos olvida que pues también nosotros tenemos necesidades. Entonces en ese aspecto es complicadillo por ahí que no le den al docente realmente el valor que es. Y desgraciadamente no importa lo que hagamos, por más mínimo que sea, siempre vamos a ser criticados. De igual manera, a mayor exigencia pues tenemos una mayor ansiedad sostenida, porque desgraciadamente si bien siempre se piden los resultados, muchas veces se ha criticado y pues en escuelas privadas, por ejemplo, que los docentes dependen mucho de la calidad de su trabajo, pues si no logran llevar a cabo los objetivos, pues prácticamente para el próximo ciclo, pues ya prácticamente no son recontratados. Eso me recuerda, por ejemplo, en el caso muy marcadísimo de los centros de idiomas, en cursos que son autofinanciables, es decir, que si se reúnen la cantidad de alumnos, el grupo se apertura. Este tipo de maestros generalmente no son maestros base y prácticamente funcionan por contrato. Entonces ahí tenemos ese tipo de problemas, y todo va a depender que te recontraten, así como en centros de idiomas particulares, que te llamen acorde a los objetivos que se cumplan. Si no, pues esto prácticamente al docente le va a generar mucha ansiedad y va a tener que realizar el trabajo, y muchas veces los resultados no dependen solamente del profesor, dependen también del alumno, de que haya apoyo, que el alumno realmente se interese en lo que está haciendo.
Como mencionábamos, también la ansiedad funcional se normaliza cuando decimos que así es la docencia. Siempre ha sido algo pesado y si no aguantas, pues no sirve. Si no, pues eso es prácticamente violencia laboral normalizada. Entonces es importante realmente trabajar esta parte. Por ahí recuerdo también en cuestión de las críticas, un caso que me compartió alguna vez un amigo en el cual pues prácticamente una mamá lo encontró en la calle y prácticamente lo estaba acosando, le estaba diciendo que su hijo no aprendió nada en varios años porque prácticamente era un mal maestro, pero pues esta mamá no tomaba en cuenta que su hijo se dormía en clase, que no le ponía atención, seguramente se desvelaba en videojuegos. Y les digo porque a mí alguna vez me tocó también convivir con esta persona y prácticamente no hubo cambio. Y es donde los padres luego se dan cuenta que el problema pues no es el maestro, ¿no? Muchas veces el problema es el alumno. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar esta parte? Pues, aunque suena un poco utópico, es importante que bueno, ¿no? Para solucionar todo esto, necesitamos cargas laborales realistas y sobre todo delegar funciones. Si hay un evento, pues que otras personas se encarguen de realizar ese evento. Apoyo psicológico institucional, y es que muchas veces también, como lo mencionábamos, pues no existe realmente alguien que se preocupe por lo que es el docente. Simple y sencillamente todo es el alumno, el alumno, el alumno, y pues tu parte importante, que es el docente que va a pasar los conocimientos, pues prácticamente pasa a ser relegado. También, desgraciadamente, uno de los problemas que encontramos en la docencia, pues es la falta de reconocimiento económico y humano. Todo parte de un contrato, tienes que hacerlo. Si fallas en algo pequeñito, pues vienen luego descuentos. No hay reconocimiento en lo que haces. Si lo haces bien, no importa, porque al final de cuentas es tu obligación, pero si la riegas, prácticamente eres el primero en ser crucificado por esta parte, por no tener prácticamente un reconocimiento de tu trabajo, ¿no? Y recordemos que muchas veces en la educación es una de las profesiones menos valoradas y si quieres ganar bien, pues prácticamente necesitas llenarte de trabajo, lo cual conlleva al punto inicial. Cargas laborales extremas, a veces no tanto porque también sea de la institución, a veces el profesor necesita vivir a causa de salarios bajos. Realmente los salarios son muy bajos en la docencia. Por ello es muy importante promover una cultura de mínimo tener condiciones dignas para ello. Y bueno, si eres docente y esto te resonó, no estás exagerando. Y si eres madre o padre y escuchaste esto, ahora sabes un poco más. La educación no se sostiene con sacrificio infinito, se sostiene con personas sanas. Esto fue Sal de Prof, te agradezco mucho por haberme escuchado y recuerda que hablar de la salud mental del docente es algo que se debería de comenzar ya a hacer cultura en esta parte. Muchas gracias y cuéntame tu experiencia. Nos vemos.